Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando estaba Pablo en Corinto, una noche le dijo el Señor en una visión: no temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Se quedó pues allí 1 año y medio, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron de común acuerdo contra Pablo y lo condujeron al tribunal diciendo: este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los judíos: judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, ¿sería razón escucharlos con paciencia? Pero si discuten de palabras, de nombres y de su ley, véanlo ustedes. Yo no quiero ser juez de esos asuntos. Y les ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal sin que Galión se preocupara de ello. Pablo se quedó allí todavía bastantes días. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se había hecho rapar la cabeza porque había hecho un voto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No hay día en el que nosotros al levantarnos no tengamos que escuchar, ver alguna noticia de esas que produce un profundo dolor en nuestro país o en el mundo. Es como si tuviéramos la sensación y la desesperanza de que como que hemos perdido la batalla, como que ya no hay nada que hacer, como que el mundo definitivamente se lo carcomió la maldad y que el mundo se corrompió y que ya sencillamente se trata es como de dejarnos conducir por la corriente. Así como cuando una persona intentando salvarse de ahogarse aprendió a dejarse llevar por la corriente, creo que ese es el gran peligro que nosotros estamos corriendo ahorita. Dejarnos llevar por la corriente y decir, no, es que el mundo está así. Y sencillamente dictar sentencia y decir, no, es que el mundo cada vez va de mal en peor. O sencillamente decir, no, es que vendrán cosas peores. No nos acabamos de reponer de una noticia mala cuando inmediatamente aparece otra. Y como que si hubiéramos tocado fondo, al final descubrimos que no hemos tocado fondo, que todavía hay muchas cosas aún más perversas que pueden llegar a hacerse, que pueden llegar a gestarse. La violencia que se ejerce contra la familia, contra la identidad humana, la violencia que se ejerce contra los niños, es decir, en este mundo no se escapa absolutamente nadie. Bien porque se es niño y se es indefenso, bien porque se es anciano, se es indefenso, bien porque las condiciones sociales o económicas hacen a una persona vulnerable y eso lo llevan a la indefensión. Es decir, ese es un mundo en donde la gente que cada vez está más indefensa es la gente que está más propensa a percibir la violencia en sus vidas. Y nosotros, mientras tanto, ¿qué? Cuando digo nosotros me refiero a los que creemos. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra labor? Yo me acuerdo del Evangelio de Jesús en San Mateo, donde en el capítulo 5 Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, y si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? No sirve más que para tirarla fuera y que la gente lo pise. Yo imagino que la mayoría de los que estamos aquí conocemos cómo es el proceso de la sal cuando queda guardada durante muchísimo tiempo en la alacena que nosotros no usamos. Llega un momento en que esa sal ya no sirve y finalmente toca tirarla. Miren, la sal parece tan insignificante, porque la sal es de esas cosas que son las más económicas del mundo, desde el punto de vista de los alimentos. Sin embargo, las personas que tienen dieta, que no pueden consumir sal, saben lo difícil, lo complicado que es comer sin sal. La sal tiene una capacidad para saborizar los alimentos extraordinario. Yo les hago aquí un paréntesis. Ustedes saben de dónde viene la palabra salario. Salario viene de sal. Hace muchos años atrás,
A la gente que trabajaba le pagaban con sal. De ahí viene la palabra salario. Imagínense cómo será considerada en alta estima la sal. Que para nosotros una comida sin sal es incomible. Y el sacrificio que hay que hacer es enorme porque la sal tiene una capacidad para saborizar increíble. Y por eso Jesús hace una extraordinaria comparación y dice, ustedes son la sal de la tierra. Dice, al final, en un mundo donde hay de todo, porque tenemos que decir lo que hay de todo, hay dinero, recursos, tecnología, capacidad humana, inteligencia, pero un mundo donde la sal falta puede tener de todo, pero se vuelve incomible, indigerible. En la vida y en el mundo puede haber de todo, pero al final nosotros los creyentes somos esos que parecemos insignificantes, como la sal que parece insignificante, que económicamente no vale nada, pero quítela de la comida y se dará cuenta todo lo que vale en el sabor. Asimismo pasa con los creyentes. Los creyentes en el mundo parecemos insignificantes, infravalorados, que pareciera que un rosario no significa nada, que pareciera que un Padre Nuestro no significara nada, que pareciera que una oración no tendría ningún sentido. Pero si nosotros eso se lo quitamos al mundo, el mundo va en picada aún más vertiginosa y llega al estancadero hasta su pudrición. Por eso a nosotros nos corresponde mantenernos en pie. Y cualquiera que sea la circunstancia, nuestra oración, nuestra predicación, nuestra enseñanza, tiene que mantenerse siempre incólume, firme, como Pablo, a quien el Señor le dice en Corinto. Recuerden ustedes que llega a Corinto, se hospeda en una casa de unos esposos que se llaman Áquila y Priscila, que son tejedores de lona. Después de haber llegado de Atenas, Pablo dura ahí en Corinto 1 año y medio. Y un día el Señor le dice a Pablo en Corinto, no temas, sigue hablando, no te calles. Yo estoy contigo. Nadie te pondrá encima la mano para hacerte daño. Tú sigue predicando y sigue enseñando. No voy a permitir que nadie te ponga la mano encima. El Señor le hace a Pablo una promesa. Las condiciones, las circunstancias en las que Pablo tuvo que predicar no siempre fueron favorables para él. Fueron muy adversas. Y el Señor sencillamente le dice, no te calles, tú sigue haciendo lo tuyo. Porque la tentación siempre sería eso, como bajar la guardia, soltar nuestras herramientas, quedarnos callados. Y uno muchas veces lo dice así, pero ¿yo para qué sigo hablando? Yo mejor guardo silencio, mejor me quedo callado. Y cuando uno intenta callarse, el Señor dice, pues no, tú sigue hablando, tú sigue predicando, nadie te pondrá la mano encima. Y ahí estamos nosotros como atalayas, estamos nosotros como guardianes, estamos nosotros como la sal del mundo, aparentemente insignificantes, insisto sobre eso. Usted en el mundo y yo, se lo voy a decir así, para el mundo nosotros no significamos nada. Como creyentes, nuestra fe el mundo la pisotea y buscará la manera siempre de hacernos callar y de hacernos desaparecer. Convertirán la oración pública en un delito, como ha pasado ya en muchos lugares del mundo. Orar en público es un delito que da cárcel. Pero si nosotros dejamos de hacerlo, dejaremos de ser sal
en medio del mundo y el mundo se pervertirá. Yo quiero que por lo menos con esta frasecita se quede. Así como la sal parece insignificante, pero en últimas es la que le da sabor a todo, nosotros parecemos insignificantes, pero nuestro trabajo muchas veces escondido, sencillo, discreto, es lo que logra mantener el mundo en pie. Si en su casa nadie reza, hermano, su casa está camino a la perdición. En su casa tiene que haber por lo menos una sola persona, aunque fuera una sola, usted, quien tiene que mantenerse firme. Si no hay nadie que sea sal en su casa, todos se pudrirán. Porque recuerde que la sal también preserva los alimentos de la pudrición. Un trabajo discreto pero eficaz, muy eficaz. Y el Señor nos seguirá diciendo como a Pablo, habla, no te calles, yo estoy contigo. Nadie te pondrá la mano encima. Amén.